Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 10 de abril. Y en este día la palabra de Dios está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Es de manera especial para aquellas personas, escuchen bien, que tienen miedo para predicar, que tienen pánico en la predicación. Hoy la palabra de Dios es de manera especial para aquellos que dicen: ¿cómo voy a predicar yo la palabra de Dios si yo no sé hablar? Padre, ¿cómo voy a predicar yo la palabra de Dios si ni siquiera sé leer? Yo conocí a un hombre de una comunidad aquí en Venezuela, me parece que se llama Simeón, que no sabe leer y no sabe escribir, pero predica la palabra de Dios. ¿Saben qué hace? Se aprende las citas de memoria. Se aprende el capítulo, el versículo y lo que dice. Y se sabe las citas de memoria. Y cuando está predicando, utiliza un lector, lea. Y él va predicando. Y viene una cita. Es maravilloso escuchar a esta persona. Es un laico. Y predica muy bien. Escudriña las Escrituras muy bien. Hoy la palabra de Dios es de manera especial para aquellos que dicen: pues yo no estudié para cura ni para monja, entonces yo no voy a predicar. Para aquellos que dicen: Padre, cuando yo me paro a hablarle a la gente de Dios, me tiemblan los pantalones. Me quedo pegado. Se me corta la voz. Hoy la palabra de Dios es para aquellas personas que dicen: yo ayudo en la iglesia en todo lo que pueda, todo lo que necesiten, pero yo predicar, no. Hoy la palabra de Dios nos muestra a unos campesinos, nos muestra a unos pescadores, nos muestra a una gente muy humilde hablando de Dios, con aplomo, con valentía. Para que ustedes y yo nos animemos, para que ustedes y yo agarremos fuercitas del Espíritu Santo y podamos predicar la palabra de Dios. Mucha gente dice: Padre, es que ustedes en el seminario estudian 9 años. Eso es verdad, eso no es mentira, estudiamos bastante. Ustedes en el seminario se preparan, eso es verdad, eso no es mentira. Pero usted también puede predicar la palabra de Dios, porque Jesucristo escogió gente humilde, gente sencilla. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza, Señor, en contra de tus enemigos, dice el Salmo 9. Oye, no podemos llenarnos de miedo y decir: yo no predico la palabra porque es que yo no estudié para eso, o yo no me preparé, o yo tengo pánico. ¿Saben qué? Es difícil leer la palabra de Dios y predicarla. Usted puede ser muy inteligente, muy superdotado, puede ser la persona más sabia del mundo, pero cuando a usted le pasan el pan diario de la palabra, le dicen en la misa: lea, a usted le tiemblan las manos. A usted hasta se pierde. Usted le entra lo que se llama el miedo escénico. El miedo escénico que va acompañado con tiembla, con susto. Oye, ¿para usted qué le pasa esto? Para usted que tiene miedo, para usted que tiene pánico, aprenda hoy de la palabra de Dios. Le recomiendo leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, todo el capítulo 4, de manera especial el versículo 13 en adelante. Donde los apóstoles, pues sí tenían miedo. Pues los apóstoles, pues sí tenían pánico. Estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban asustados. Estaban más sucios que un palo de gallinero. Asustadísimos. Llenos de temor y de miedo. Pero cuando les tocaba predicar,
los miedos se desaparecían. A eso debemos llegar nosotros. A eso debemos llegar nosotros. Escuchen, Hechos 4:13. En aquellos días los sumos sacerdotes, los sumos, lo maximito, los sumos sacerdotes, la última pechicola del desierto, lo máximo con lo mito, eran los sumos sacerdotes, los que estudiaban, los que preparaban, los que se formaban, los que tenían los libros, los que tenían los pergaminos, los que sabían la ley de memoria. Los sumos sacerdotes y los escribas, los que pasaban la ley, los que no se les escapaba nada, los que hablaban al pueblo, los que instruían al pueblo. Oigan, se quedaron sorprendidos. Hay algo que sorprendió a los sumos sacerdotes. Hay algo que sorprendió a los escribas. Hay algo que causó una sorpresa y quedaron... ¿Qué pasará? ¿Qué será? Se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. Al ver la seguridad, al ver la firmeza, al ver el aplomo, la fuerza, la gracia de Dios con que Pedro y Juan hablaban. Y usted podrá decir, pero es que estamos hablando de Pedro y Juan. Estamos hablando de los consentidos del Señor, los que seguían a Jesucristo. Estos hombres, sumos sacerdotes y escribas, estaban admirados. ¿Saben por qué? Porque Pedro y Juan estaban hablando con seguridad. Miren lo que viene, escúchenlo. Pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Repito, Pedro y Juan eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Vuelvo a repetir. Pedro y Juan eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Llámelos analfabetas, llámelos campesinos, llámelos pescadores, llámelos poco instruidos, llámelos como usted quiera. Pero la palabra de Dios los llama sin ninguna instrucción. La palabra de Dios los llama ignorantes. La palabra de Dios los llama no preparados. La palabra de Dios los llama no capaces, no aptos. Decía un santo, una santa decía, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados para que vayan a predicar, para que vayan a evangelizar. Pedro y Juan eran hombres poco instruidos y Dios los llamó y los capacitó para cumplir una misión. Ustedes y yo somos esos hombres poco instruidos, poco formados, que debemos llevar y predicar la palabra de Dios. Pero el problema es que tenemos miedo, pánico, cobardes, somos poco valientes y no estamos evangelizando, no estamos predicando. No estamos predicando, no estamos cumpliendo con la misión, no estamos cumpliendo con la responsabilidad. Nos escudamos en decir, es que yo no tengo tiempo. Nos escudamos en decir, es que yo no sé nada de Dios. Nos escudamos con decir, yo no sé leer la Biblia. Nos escudamos con decir, es que yo no tengo sabiduría, es que yo no tengo inteligencia. Es que yo cuando voy a hablar, Padre, me tiemblan las manos, me entra el tiembla. Nos escudamos con decir, a mí me da miedo, se me corta la voz. Nos escudamos con decir miles de tonterías por no predicar la palabra de Dios. Y eso está mal. Pedro y Pablo eran hombres poco instruidos, no aptos, pero Dios los capacitó para predicar la palabra de Dios. Hoy día los católicos tenemos tantas maneras de prepararnos. Diplomados, cursos, talleres. Y parece que la predicación de la palabra de Dios solamente se la estamos dejando a los eruditos, a los más sabios, a los más entendidos. Y el pueblo humilde y sencillo se lava las manos como Pilato diciendo, yo no sé, que prediquen ellos y yo no voy a predicar. Oye, poco instruidos eran aquellos hombres, pero predicaban la palabra de Dios. Poca instrucción podemos tener nosotros en la vida.
Poca instrucción puede ser que a duras penas aprendiste a leer, que a duras penas fuiste unos años a la escuela. Poco instruido significa que a duras penas te dieron un título de bachiller o de la escuela, que a duras penas aprendiste o fuiste un tiempito al colegio, no fuiste a la universidad. Poco instruido significa una persona que a lo mejor sea analfabeta, no sepa nada de Dios, pero esa persona tiene que cumplir su misión y tiene que predicar la palabra de Dios. Tanto era la predicación y el asombro que los escribas y los fariseos se quedaban, los sumos sacerdotes quedaban sorprendidos, se quitaban el sombrero entre los apóstoles, porque predicaban la palabra de Dios. A veces ustedes y yo creemos que para predicar la palabra de Dios, por ejemplo, el papá para predicar la palabra de Dios a los hijos y darle la catequesis tiene que ir a una escuela grande. Significa que usted debe tener deseo de predicar la palabra de Dios. Predicarle la palabra de Dios a sus hijos, eso es difícil. Eso es algo del otro mundo. Eso es algo de otro lugar. Predicarle la palabra de Dios a sus hijos es algo que usted no puede hacer acaso. ¿Cómo para decir groserías sí le enseña? ¿Cómo para portarse malo sí le enseña? ¿Cómo le enseña sus vicios y sus pecados? Esas cosas sí le enseña. ¿Por qué no le enseña a predicar la palabra de Dios a sus hijos? ¿Por qué no le enseña de Dios a sus hijos, a su familia? Predicarle la palabra de Dios a su esposa, ¿eso es algo de otro lugar o qué? ¿Cómo para gritarla, para insultarla, para maltratarla? Eso sí, nadie se lo enseña. Eso sí usted lo dice, pero bien clarito. Predicarle la palabra de Dios a su esposo, ¿eso es algo de otro lado o qué? Como cuando usted le mete el chuquito y empieza a insultar, a maltratar a su esposo, a correrlo, a gritarle cualquier tontería por la boca, eso sí lo hace con fluidez. Y predicar la palabra de Dios no. Oye, el predicar la palabra de Dios no necesita de grandes cualidades, de grandes talentos. Necesita que usted agarre la Biblia, se ponga a meditarla, a escudriñarla, lea qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, lea qué dice el magisterio de la Iglesia y pueda enseñar la palabra de Dios. Si usted no sabe y usted quiere aprender, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y todos los días ahí estará la palabra de Dios explicada. Escúchelo, escuche la misa. La palabra de Dios explicada, porque aquí en la misa, en el Evangelio, predicamos la palabra de Dios. La primera lectura en la misa, el Evangelio, allá en el Evangelio del día, y usted puede meditar, puede analizar y después reúne a su familia y se va a predicarle la palabra de Dios. ¿Cuántas personas ya no lo están haciendo? ¿Cuántas personas lo están predicando? Pedro y Juan tenían un aplomo, tenían fuerza, tenían convicción, lo que nos hace falta a nosotros, porque creemos que no somos capaces, que no vamos a desmayar, que no vamos a poder. Oye, debemos predicar la palabra de Dios. Tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso. Eran del pueblo sin ninguna instrucción. Ya lo habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. No podían refutarlos. Hablaban de Dios con mucho cariño y con mucho amor, y hablaban de Dios convencidos. Nadie se atrevía a refutarlos. Cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, escúcheme hermano, escúcheme hermana. Cuando se muere un familiar, cuando se muere un amigo, cuando en una reunión nadie quiere hacer un agradecimiento a Dios, en esos brindis, en vez de agradecer a Dios, le agradecen al licor, al aguardiente. En esos momentos donde hay una graduación, una inauguración, en esos momentos donde no hay sacerdote que predique la palabra de Dios, es tu turno y es tu oportunidad para predicar, para hablar de Dios. ¿Qué cuesta, querido hermano, qué cuesta, querida hermana, de que usted diga, hoy voy a hablar de Dios, voy a tomar una cita bíblica, la voy a meditar, la voy a repasar, o voy a ver cuál es el Evangelio, hoy voy a escuchar el Evangelio, y hoy que hay una fiestica, y hoy que hay un compartir, hoy que hay un cumpleaños, y alguien va a decir palabras, alguien va a decir algo, yo voy a hablar de Dios. Y entonces, ante los difuntos, ante las personas, ustedes y yo podamos decir, oye, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a evangelizar. ¿Qué cuesta eso? Que tomemos un capítulo y lo prediquemos. ¿Quién se va a reír de usted? ¿Quién va a mofar de usted? Si usted está hablando de Dios, nadie. El problema es que ustedes y yo le tenemos miedo al qué dirán. Y el qué dirán es un león de paja que asusta a los niños. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.